bienvenidas a su programa radial Puerto Seguro con su servidor el pastor Raúl Castro. No le cambia su dial en esta hora, queremos invitarle a que permanezca con nosotros estos 30 minutos. Le saludamos, usted que está en sintonía de su radio emisora preferida en esta hora. Gracias por escuchar toda la programación, pero también su programa Puerto Seguro, así que permanezca con nosotros. Estamos transmitiendo a través de esta amplia cadena de emisoras en el Perú, en la República Mexicana y aquí en la Unión Americana. Gracias por escucharnos, gracias a todas las emisoras que gentilmente nos abren los micrófonos para que esta palabra pueda llegar a todo lugar donde la frecuencia está cubriendo. Así que les saludamos de una manera importante. Transmitimos en la red al mundo entero, como también a través de Facebook Live en este momento. Gracias a todas las personas que en esta hora ya están conectadas. Gracias mil por saludar, darnos los buenos días. El Señor le bendiga, le escuchamos o le vemos en tal lugar. Gracias también por compartir los videos. Esto nos llena de alegría y nos ayuda a que juntos hagamos un equipo. Sí, un equipo con un deseo de que mucha gente sea bendecida con el mensaje de la palabra del Señor. Así que le invito, si el tema de hoy es un tema que le habla a su vida, por favor no dude en compartirlo. Así que hágalo el día de hoy. Y si usted nos está escuchando en cualquiera de las emisoras, puede buscar nuestro Facebook personal, Raúl Castro, y puede pedir esa solicitud y puede desde el lugar donde usted está ver el programa totalmente en vivo. Recuerde que la mayoría de los programas pues los grabamos en vivo. Más adelante se están pasando, se están reproduciendo, pero todo el material lo hacemos en vivo. Muy bien, vamos a estar cerrando, el tema que hemos estado tocando esta semana, un tema para inicio de año, ¿no? El ayuno que involucra sacrificio. Y decíamos que, pues, el ayuno es un tema muy olvidado muchas veces por la iglesia, que sin embargo el Señor nos dejó esa encomienda de que ayunáramos, ¿sí? Cuando tenemos retos, cuando queremos un avivamiento en nuestra vida, cuando hay una batalla, una lucha, cuando queremos que haya rompimiento de alguna circunstancia, que algo especial surja, ayunamos. Entonces hemos estado aprendiendo algo de ello y vamos a terminar el tema. Ahora, debemos de entender que cuando hablamos de ayuno, queridos hermanos y amigos, el ayuno es una disciplina espiritual, y cuando hablamos de una disciplina quiere decir que es algo que nosotros tenemos que adoptar y que tenemos que ejercer un dominio, tenemos que ser disciplinados para poder llevarlo a cabo. Entonces ahí la batalla muchas veces de no querer someter nuestra carne, ¿sí?, para que nuestra naturaleza espiritual sea saciada, sea llenada, y no queremos dar ese paso. Entonces, cuando vamos al ayuno, podemos entender que esta viene a ser la disciplina espiritual más poderosa de todas las disciplinas espirituales. Y esto nos recuerda que nuestras emociones, ¿sabe? Nosotros somos personas humanas con emociones y tenemos que de alguna manera reorientarlas hacia un enfoque, hacia un propósito, y es hacia Dios. Una persona con emociones distorsionadas es una persona que va a tener problemas serios, ¿sí? Una persona que se deja guiar por todo lo que siente va a acabar muy mal, Entonces, esta disciplina espiritual nos recuerda que nuestras emociones, ¿sí?, esos sentimientos, nuestra mente, o sea, lo que pensamos. Recuerde, nosotros actuamos en base a lo que pensamos. Las acciones no se llevan a cabo por la casualidad, ¿sí? Lo bueno y lo malo nosotros lo analizamos en nuestra mente, y obviamente también nos recuerda que nuestro corazón, ¿sí?, nuestro corazón es el asiento de las emociones. Todo ello, dijimos, emociones, nuestra mente
y nuestro corazón deben de estar orientados hacia Dios, ¿sí? Él quiere ser el que conduce nuestra vida, pero nosotros nos vemos en la necesidad, en la disciplina de orientar sentimientos, mente y corazón hacia Dios, que esté enfocado en Él. Ahora, mientras la cultura actual en la cual nosotros vivimos nos orienta solamente a subsistir, ¿sí? Nos orienta a saciar nuestro estómago sin inhibiciones, o sea, disfruta la vida, ¿no? Y recuerda, estamos hablando del ayuno y obviamente tenemos que estar hablando de la alimentación. Ahora, no quiere decir, no lo tome a mal de decir, bueno, como creyentes no debemos de comer. El problema es que comemos de más, ¿sí? El problema es que comemos desmedidamente y hacemos poco tiempo para el ayuno. Por eso si nos incomoda, está bien, pero una vez más, nuestra cultura en la cual vivimos está orientada hacia qué, hasta saciar nuestro estómago, ¿sí? Leíamos el día de ayer cómo la escritura nos dice el Dios estómago, el Dios vientre. Entonces, cuando ayunamos, nosotros, esto nos empuja, nos mueve a dejarnos cautivar, no por un hambre material físico, ¿no? De comer y comer más, sino por un hambre espiritual. ¿Y sabe cuánta falta nos hace cada día ser más espirituales? Ser gente que nos movemos, una vez más, impulsados por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Un creyente, un hombre, una mujer, llenos del poder, de la gloria, de la presencia de Dios, oiga, hace cosas impresionantes para Él, para Dios y obviamente también para nosotros. Logramos salir adelante, logramos lograr propósitos, metas sucesivamente. Entonces, el ayuno, ¿qué es lo que hace? Orienta nuestros afectos, ¿sí? Aquellas cosas que comúnmente nosotros nos apetecen, ¿sí? El ayuno orienta esos afectos por el hambre físico y nos recuerda que somos humanos que necesitan ser saciados por lo eterno. Recuerde, no somos criaturas solamente humanas. Tenemos un área muy espiritual en nosotros. Tenemos un alma y tenemos un espíritu. Por eso Mateo 4:4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He ahí este principio, ¿sí? Sí, todos comemos para vivir y está bien. Pero dentro del ciclo de nuestra vida, también debemos de incluir el ayuno, que es dejar a un lado esa comida, esa alimentación, por buscar los valores espirituales en nuestra vida. Ahora, debemos de entender que el ayuno, de alguna manera, es cambiar el plato, ¿sí? La comida, lo que continuamente estamos comiendo, por la bendición. Entonces, Dios, debemos de entender que es un Dios de condiciones. Nosotros quisiéramos que todo fuera rápido, que todo fuera gratis y que todo fuera a nuestro antojo. Dios es un Dios de provisión, Dios es un Dios de bendición, pero también es un Dios de condiciones, ¿sí? Entonces, cuando ayunamos, es nosotros cambiar en nosotros lo temporal por lo eterno. Sí, recuerde, hay que tener un peso eterno. Nos preocupamos tanto por los quehaceres de esta vida, por trabajar, por lograr éxito, por encumbrar, tantas preocupaciones, muy preocupados por lo material, ¿no? Cuánta gente se mata trabajando y trabajando y trabajando, que no tiene tiempo para poder ver sus hijos crecer, para llevarlos a la escuela, para sacarlos de vacaciones. Se la pasó todo el tiempo trabajando y decir, es que tengo que ir a trabajar y tengo que trabajar y tengo que trabajar. Y ¿sabe qué? El trabajo se va a quedar, pero la persona se va a ir.
Esta es una cruda realidad, decir, es que se me va a acabar el trabajo nunca se va a acabar, nosotros sí nos vamos a acabar. Entonces tenemos que tener peso eterno, es cambiar lo físico por lo espiritual y lo visible que nosotros vemos por lo invisible de parte de Dios. Ahora, analicemos un detalle muy importante con relación a la comida. Dijimos, todos comemos, está bien, sí, pero debemos de pensar que el Señor quiere que ayunemos por motivos espirituales. Entonces, vamos a ver un hecho que nos cuenta la Escritura, por ejemplo, desde la antigüedad, ¿cuál fue el gancho que usó Satanás desde el principio para poder, de alguna manera, cautivar al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue el medio que usó? Esto debe llamarnos la atención. Cuando Satanás se le aparece a Eva allá en el huerto del Edén, cuando ellos eran inocentes, no habían pecado, aparece la serpiente en la cual Satanás hablaba sobre ella, en ella, ¿no? Dirigiéndose a la mujer. Entonces, ¿qué fue con qué fue lo que Satanás usó para tentar a Eva desde el principio? ¿Sabe qué fue? La comida, alimentación. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1, su segunda parte al 5. Dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Ahí está, hermanos, coman. Ahí está la frase. O sea, la primer tentación involucró alimentación. Mucho cuidado en esto. No coman de ningún árbol del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Una vez más, comer. Pero del fruto del árbol, ahí está, el fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, ahí está, una vez más, la comida. Coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, el diablo usó una astucia y puso duda en el corazón de Eva de lo que Dios dijo y contradijo a lo que Dios estaba expresando. Entonces, la tentación de la comida fue la primera tentación del ser humano. ¿Sabía eso usted? Quizás no se había puesto a pensar. Entonces, a Eva, ellos tuvieron una opción de poder simplemente depender de Dios en su totalidad o de la carne. Pero ellos decidieron, una vez más, comer del fruto prohibido. Comer, eligieron la carne y en consecuencia, obviamente, llegó la muerte. Entonces, hoy hay muchas personas, escúcheme, que son capaces de cambiar cualquier cosa por tener su estómago feliz, ¿sí? Hay personas que son capaces, dijimos, de hacer cualquier cosa porque su estómago esté feliz y no importa cómo esté su relación espiritual con Dios. Se van torcidos y torcidos y torcidos y no enderezan para nada su camino. Ahora, hay muchos, dijimos, que harían esto. Y en la Biblia nos da el ejemplo de un personaje como fue Esaú, ¿sí? Este hijo de Isaac y Rebeca, que él nace con el privilegio de la primogenitura, ¿sí? Cuando nacen estos mellizos, estos gemelos, en el cual nace Esaú y Jacob, aunque eran mellizos, Esaú nace primero. Entonces había una ley que Dios había decretado para todo primogénito. El mayor de la familia era un privilegiado. O sea, ser el mayor en la familia tenía una dicha y tenía un privilegio sobre los demás hermanos. Entonces, el derecho a la primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido en familia. Por lo general, el primogénito heredaba rango, la situación, la prerrogativa de su padre, venía a ser jefe de la familia o de la tribu y heredaba asimismo una porción doble de los bienes paternos. Entonces veamos, él venía a ser el jefe
de la tribu, por así decirlo. Él venía a ser el consejero, el que iba a sustituir al padre y lograba una doble herencia de lo que los padres tenían. Entonces era una bendición, y recuerde, no era una bendición solamente humana, era una bendición que Dios había decretado, que Dios había ordenado y que obviamente tenía un peso impresionante. Pero ¿sabe qué? Esaú tuvo una mala elección al cambiar un plato de comida, escúcheme, un plato de comida por la bendición. Decimos, wow, ¿cómo es posible, no? Que fue capaz de menospreciar la bendición de la primogenitura que le había dado Dios. Y sabe, mis amigos y mis hermanos, el día de hoy todavía hay personas, hombres y mujeres, que están cambiando, ¿sí?, la bendición que Dios quiere darles por un plato de comida. Nos dice Génesis 25, versículo 29 en adelante. Dice, cierto día Jacob preparó un guisado. Jacob era cocinero, Esaú era un cazador. Pero ¿qué es lo que prepara Jacob? Un guiso muy rico, ¿no? Porque le gustaba cocinar. Pero una vez más, habla de comida. ¿Cómo empieza todo este asunto, no? Del cambio, de la transferencia del derecho de la primogenitura. Todo empieza con un guiso. Aquí empieza la narración. Dice, y cuando Esaú volvió del campo cansado, dijo a Jacob, por favor, invítame a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso su nombre fue llamado Edom. Y Jacob respondió, véndeme primero tu primogenitura. Ahora, veamos, Esaú había nacido con una bendición, la primogenitura. Jacob nació sin esa bendición. Pero ¿sabe qué? Jacob era un hombre que anhelaba la bendición. Y esto es importante. Hay gente en el día de hoy que no anhela la bendición en su vida. Viven vacíos, viven huecos, viven sin ningún sentido, viven sin ninguna inspiración, no tienen ánimos de poseer la riqueza espiritual que Dios provee. Pero hay alguien que no va a desaprovechar la oportunidad. Hay alguien que arrebata esa bendición, que dice, esa palabra es mía, eso es lo que yo andaba buscando. Entonces Jacob se puso abusado. Imagínese, muy inteligente, muy astuto, y dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres comida? ¿Vienes cansado? ¿Traes mucho hambre? Ahora véndeme tu primogenitura. O sea, él de alguna manera quería arrebatar esa bendición que le tocaba a Esaú. Ahora, la pregunta es, ¿Esaú sería capaz de vender el privilegio que Dios le daba? Bueno, vamos a ver en el versículo 32. Dice, entonces Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? El no valorar lo que Dios le había confiado, lo que Dios le había designado. Muchas veces tenemos favores, contamos con cosas muy gratas en nuestra vida, y qué triste que despreciemos lo bueno de Dios en nuestra vida, que cuando nos ha dado sus beneficios optamos, sí, por el plato de comida. Entonces dice, yo me voy a morir. ¿De qué me servirá la primogenitura? O sea, desprecia la bendición. Entonces Jacob inmediatamente arrebata esa bendición. Dijo Jacob, bueno, júramelo ahora. O sea, como dice, ¿no? Vamos a firmar papeles, ¿no? Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú, una vez más, pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, y levantándose se fue. Así, fíjese lo que agrega el versículo, así menospreció Esaú la primogenitura. Qué hombre, ¿no? Yo creo que debemos de entender que fue una decisión fatal. Fue una decisión muy, muy mala en un momento de presión, en un momento en el cual él tenía hambre, ¿sí?
Una vez más, él tenía hambre. Ahora, ¿por cuánto lo vendió? ¿Será que era un manjar? ¿Será que eran cortes de carne muy finas lo que estaba haciendo Jacob? Un plato de lentejas, por así decirlo, un plato de frijoles. Yo digo, qué barato, ¿no? Cambiar la bendición de Dios por algo tan barato. Entonces, Esaú hizo a un lado la bendición por lograr su comida. Jacob logró la bendición al cambiar el plato de comida por la bendición. ¡Qué tremendo! Entonces Esaú, ¿qué es lo que hace? Cambia la bendición por un plato de comida. Pero ¿qué hace Jacob? Cambia el plato de comida por una bendición. ¿Qué dijo Jacob? Bueno, yo no lo como, cómetelo tú, ¿sí? Sacia tu hambre, yo no voy a comer, pero dame la bendición. Y sabe, esto es una ilustración el día de hoy, amada iglesia, a cada uno de nosotros, que no cambiemos en ningún momento la bendición por un plato de comida. Si es preferible dejar el plato de comida por un tiempo, no sé, un día, 2 días, 3 días, 21 días, 40 días en ayuno y oración, pero va a aferrarse a la bendición, hágalo. Entonces esto es muy importante. Y también entendemos que el ayuno es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, esto es bíblico, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y añade, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando hablamos de consagración, ¿sí? O sacrificio, mejor dicho, es algo que es consagrado o ofrecido a Dios. Entonces, la Biblia nos dice que presentemos este cuerpo como sacrificio vivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El sacrificio nos habla de privarnos de algo, ¿sí? Entonces, cuando ayunamos, que esta es una enseñanza muy bíblica, ¿sí? Cuando ayunamos, nos disciplinamos y hacemos a un lado aquello que nos gusta, aquello que nos apetece, aquello que continuamente estamos comiendo. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios sea grande en nuestra vida. Entonces, cuando ayunamos, no es que ayunar va a provocar salvación o justificación. No por ayunar, vamos a ocasionar que Dios nos ame más. No, la salvación es gratuita, ¿sí? No la podemos comprar, Él nos las dio. La justificación, nosotros no la podemos lograr, Él lo ha hecho, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Las cosas que queremos en la vida, mi amigo y mi hermano, por ellas vamos a tener que luchar. Recuerde cuando el Señor lleva a Israel a la tierra prometida, Él les prometió una tierra que fluye leche y miel, donde habitarían casas que ellos no construyeron, cosecharían en terrenos, levantarían cosechas que ellos no plantaron. Esa fue la promesa. Pero cuando llegan a las orillas, a la frontera de la tierra prometida, ahora el Señor les dice pues a conquistarla. O sea, no nomás entren y siéntense, tenían que vencer gigantes. Entonces muchas veces como creyentes nos hemos equivocado y hemos pensado que solamente con levantar nuestras manos o con orar, ¿sí? Simplemente o aún ayunar, nada más, las cosas van a suceder. No, el ayuno nos va a empoderar para poder arrebatar las bendiciones que nos pertenecen. Pero si usted es una persona pasiva, usted es una persona muy inactiva, no espere que del cielo le caigan las bendiciones. Y no malinterpretemos, si nos han enseñado de otra manera, nos han enseñado mal. Las cosas, hermanos, hay que ganarlas, ¿sí? Hay que luchar por lo que queremos. La salvación, Dios nos las da. Y hay mucha gente que quizás nunca arrebate bendiciones en la vida, pero va a ir al cielo porque le confió su corazón a Dios. Pero yo no quiero nomás llegar al cielo, yo quiero
ser conquistador, yo quiero ser aquel como Jacob que arrebata la bendición. Entonces el ayuno viene a ser un sacrificio, ¿sabe? El ayuno no es una ofrenda. La ofrenda la traemos y cualquier puede ofrendar, ¿sí? Cualquier persona puede traer algo a Dios, pero un sacrificio es otra cosa. Y déjeme cerrar con esta ilustración que nos muestra esta realidad, la diferencia de lo que es una ofrenda a lo que es un sacrificio. Se cuenta que en una ocasión una gallinita y un cerdito platicaban en un rancho. La gallina le propone al cerdito y le dice: oyes, ¿por qué no le hacemos un desayuno a nuestro patrón, al dueño del rancho? Y le dice el cerdito: sale. ¿En qué consiste? Le dice la gallina: bueno, dice, yo voy a poner los huevos para preparárselos bien rico como desayuno, y tú pones el tocino. Entonces el puerquito empezó a analizar y dijo: no me gusta el trato. ¿Por qué? Porque tú, al poner los huevos, estás ofrendando, ¿sí? Pero yo, al poner el tocino, tengo que ser sacrificado y no me conviene. Y sabe, el día de hoy debemos de entender que Dios no quiere que seamos como la gallinita, ¿verdad? Que ofrendamos el huevo. No, Dios quiere que sacrifiquemos nuestra vida. Que el día de hoy usted decida, anhela, desea conquistar, desea un mayor fervor en su persona, desea que este año sea efectivo, desea que muchos familiares y amigos vengan al conocimiento de Jesucristo. Usted tiene sus planes para este año, ocasionenlos a través del ayuno y la oración. Yo lo animo, ¿sí? Yo lo animo, pero del paso. Y recuerde, no cambie la bendición por un plato de comida. Bueno, mis amigos, en esta hora les invitamos también, usted si no tiene a Jesucristo, venga a Él el día de hoy. Él le ama. Quisiera hacerlo. Ahí donde usted se encuentra, dígale: Padre Celestial, hoy voluntariamente decido abrir la puerta de mi corazón e invitarte a que tú vengas a morar en él. Perdona mis pecados, dame una nueva vida y que de hoy en adelante pueda servirte con amor y devoción. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por cada radioescucha que ha estado atento a este tema sobre el ayuno, la importancia que tú le das en la Escritura. Hoy nos damos cuenta, Señor, que este tema del ayuno ha sido muy menospreciado en los círculos evangélicos el día de hoy. Padre, permite, Señor, que haya una recepción mayor el día de hoy, que cada uno sepamos que las cosas que queremos lograr en la vida vamos a tener que arrebatarlas, que todo tiene un precio. La salvación para nosotros fue gratuita, pero para ti, Dios, fue dar todo. Diste lo que más amabas, a tu Hijo, en ofrenda por nuestros pecados. Entender, Dios, que somos llamados a ser unos guerreros, unos conquistadores, alguien como Jacob que arrebató la bendición. Hoy, quizás muchos, el día de hoy, podemos sentirnos como Jacob, que somos los despreciados. Quizás tú puedes sentirte como una persona desdichada, una persona que no nació con un privilegio. Esaú nació con el privilegio de la primogenitura. Quizás tú te sientes despreciado y dices: ¿por qué a alguien más le va bien en la vida? ¿Por qué otros prosperan y yo no? Bueno, no te quedes con ese sentimiento. Lucha por lo que amas, esfuérzate y trata a través del ayuno y la oración romper impedimentos y lograr la bendición en tu vida. Por Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por vernos y escucharnos. Si este tema fue de bendición, no duden en compartirlo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.